Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día que Jesús estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor les hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de ellos y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este grupo de personas que estaban escuchando a Jesús, que no eran pocos, era una gran multitud, impedía que pudieran llevar el paralítico hasta Jesús. Pero aquí vemos varios detalles. En primer lugar, estamos en un ambiente de sinodalidad, lo importante que es el hermano, lo importante que es el otro en la vida espiritual, en el proceso de salvación, en el proceso de santificación. Por eso es muy difícil la salvación individual. Necesitamos vivir esa salvación en comunidad, porque el otro es mi hermano, porque el otro me ayuda. Por eso caminar juntos es pensar en la enfermedad del otro y contar con el que me puede ayudar para llegar hasta Jesús. Es la primera enseñanza que debemos encontrar hoy en el Evangelio. En segundo lugar, la fe tan grande de estas personas que sabían lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Sabían que al verlos Jesús y que al ser tocado por Jesús iba a quedar curado. Y Jesús no solamente cura su cuerpo, sino que cura también su alma. En este tiempo de Adviento, nosotros nos disponemos, ¿para qué? Para encontrarnos con Jesús, porque Él fue el que rompió ese techo para llegar al hombre. Él fue el que rompió ese techo de la distancia, del misterio, para hacerse cercano con el hombre y para venir a sanar al hombre de la parálisis, de la soberbia, de la indiferencia, del pecado. Ahora nosotros vemos hoy cómo estos hombres rompen el techo para ver a Jesús que estaba predicando. La invitación hoy, queridos hermanos, es a romper el techo de las dificultades para poder entrar en la presencia de Dios. Escuchemos. ¿Cómo rompo yo ese techo del miedo, ese techo de las inseguridades? ¿Cómo rompo yo ese techo que me aparta del Señor? Romper el techo, como nos lo decía el padre Alexander, es entender que Jesús es el primero que rompe los esquemas, mostrando a ese Dios misericordioso, como siempre lo decimos en esta corta reflexión. Hoy el Señor nos invita a que escuchar su palabra viene desde una parte individual donde yo creo, pero también se hace con el otro, en el caminar. El otro es el reflejo de un Dios presente. El otro me hace llegar a mí a la salvación. Solo no lo voy a hacer. De hecho, por eso Jesús en su apostolado consiguió a los 12 discípulos para caminar con ellos, para dar ese querigma, ese anuncio de Dios. Hoy pues la palabra es muy clara, y en este inicio de semana y en esta época de Adviento y en esta época que nosotros nos preparamos para ese encuentro con el niño recién nacido en un pesebre, en ese camino que viene a rescatarnos, hoy el Señor nos dice: vivamos en comunidad. Jesús no solamente se dio a conocer a unos cuantos, se dio a conocer al mundo entero.
meditemos, hagamos oración y pidámosle a ese Jesús que nos hace crecer en comunidad, que yo pueda entender que la comunidad me lleva a Dios, a ese reino de salvación, hacia esa Canaán de Galilea. Gracias, Señor, por este momento, por este encuentro, para poder entender tu palabra, para poder meditarla y sobre todo construirla en comunidad. Y recordemos como siempre, hoy en este día, Día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy yo te invito, querido hermano y querida hermana, para que piense cuál es tu parálisis, cuál es tu dificultad, para que piense en qué está detenida su familia, cuál es esa camilla en la que se desenvuelven tus problemas, tus dificultades. Es necesario colocarla sobre nuestros hombros, es necesario contar con ese grupo, con ese movimiento, con esa iglesia, con aquellos que van en camino para caminar hacia Jesús. Hoy no te puedes quedar encerrado en tus propias dificultades. Es unir esfuerzos, es mirar el mundo diferente para encontrar cómo Dios viene a salvar al hombre del pecado, de la parálisis, cómo Dios viene a romper las desconfianzas, a dejar a un lado las comodidades, a dejar a un lado los prejuicios, a dejar a un lado cualquier obstáculo, porque hay que mirar de Texas para arriba, porque Dios está ahí esperando que tú rompas el silencio, la soberbia, la vanidad, el materialismo y ese mundo que te está dañando la felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerde, si quieren que compartamos esta palabra, que me escriba y con mucho gusto yo les enviaré palabra de fuego. Un feliz día para todos.